Graciana Peñaforte es abogada y quiero que cuente lo que pasó con tu hermano. Tu hermano, porque digo, había en el Estado en algún momento una cuestión que era el cupo para gente con discapacidad que pudiera trabajar. Contanos qué pasó con tu hermano. Mi hermano menor es discapacitado, trabajaba en un organismo del Estado, pese a que la resolución que sacaron a finales del año pasado... ¿Era un ñoqui? No era un ñoqui, era alguien que necesitaba trabajar sobre ¿Laburaba todo, bien? laburaba lo mejor que podía y, por supuesto, vos entendés, para quien ha tenido dificultades para integrarse al mundo laboral, mantener su trabajo genera la rutina. De hecho, Claro. yo lo vi en primera persona, como mi hermano no tuvo nuevas internaciones desde que empezó a trabajar porque logró la adherencia al tratamiento. El factor ordenador del laburo. Claro. El factor ordenador del laburo y la dignidad, aparte algo que es muy importante, el espacio de socialización. Pero lo que te quería decir es que pese a lo que señalaba el macrismo, que iba a cuidar el cupo de discapacidad, a principios de mes, en San Juan, porque él no vive en San Juan con mis padres, mandaron a la policía para que no dejaran entrar a los trabajadores del ENACOM. En San Juan, donde habitualmente no es un lugar ni violento, donde no pasan demasiadas cosas. Y pienso, y aparte tenemos esta situación, a la fecha no nos han notificado, no puede ingresar a trabajar, pero tampoco le notifican nada. Yo soy abogada, no soy tonta. Entiendo claramente que no le están notificando porque saben precisamente que en el momento que empiecen a notificar a los despedidos que tienen, por ejemplo, como en el caso de mi hermano, una discapacidad, las personas... ¿Es un juicio contra el Estado? Un juicio millonario contra el Estado, porque además tiene indemnización agravada. Y déjame que te diga algo que me parece tan grave como lo de mi hermano. Lo que estaban contando, claramente en términos penales, lo de los enfermos oncológicos es una figura penal que se llama abandono de persona, Claro. que es la falta de cuidado por quien está obligado legalmente a prestarlo. Quiero decirte más. ¿Qué? Quiero decirte más al respecto. Nosotros hemos tenido acceso a las apelaciones que hizo el Ministerio de Salud respecto a los amparos de agua. Un juez que dice sí, tiene que darle los remedios. El Ministerio de Salud dice no. ¿Por qué? Y cuando dice y argumenta, dice, este Ministerio de Salud no tiene por qué hacerse cargo de lo que corresponde a las provincias, por ejemplo. No. Técnicamente el Ministerio de Salud tiene una obligación de cuidado promiscuo de la mayoría de los argentinos. De hecho, técnicamente, nunca una cuestión de salud puede perderse, mucho menos la salud. Es una cuestión que le corresponde a nación, le corresponde a provincia. Los amparos de salud funcionan de ese modo. Uno va y le reclama a quien es el obligado a darle el servicio, el que sea. No cumple subsidiariamente, como la salud es un derecho. Pero pareciera que todo ese marco regulatorio está suspendido. Quedó en un limbo. Yo los otros días me reía Claro, porque mucho. digo, los mismos jueces y fiscales que en otras oportunidades lo hubieran hecho. Que antes iban rápido, ahora van Ahora hay una cosa van que por vía lenta. ahora hay que reconocer. Yo creo que Javier Milei está... No sé si es Javier Milei, no. Me niego a concederle al Rarito esa capacidad intelectual de tratar de especular. Yo creo que la Corte Suprema, por ejemplo, está jugando a espiar el bordecito de la carta, a ver cómo se resuelve la política. Porque algunas cuestiones básicas, por ejemplo, ¿qué pasa con las prepagas? Vemos que Caputo nos hace una indignación de que las prepagas son el enemigo de la clase media. Sí, pero lo que están haciendo las prepagas no lo están haciendo porque de pronto tomaron vitaminas, lo están haciendo porque hay un decreto que les permite. que le permite hacer lo que están haciendo. Entonces, es muy hipócrita de plantear que ahora es culpa de las prepagas, como tampoco va a ser culpa de los... Voy a ser claro, tampoco va a ser culpa de Johnson & Johnson la ausencia de off. insecticida o del Es decir, había un Estado que, cuando el Estado interviene, menos más, se supone que va a intervenir, solucionar cuestiones claras. Sí, buscar un marco de racionalidad. Un marco de racionalidad, porque el mercado, yo me reía los otros días cuando decían, no, se ponen de acuerdo los vecinos y hacen un puente.
Yo voy a decir esto, yo soy de una ciudad, yo nací en una ciudad, que es San Juan, que se cayó en 2 terremotos. Y si bien los vecinos dejaron Imagínate, ahí ¿no? sus muertos, reconstruyeron la ciudad, quien lo hizo fue el Estado. De hecho, la anécdota que yo siempre recuerdo, Perón y Evita se conocieron en un Ayuda a San espectáculo Juan. para San Juan caído por el terremoto. Lo que En el quiero- Luna Park. Exactamente. Lo que quiero decir es esto que me parece importante. Los niveles de abandono en términos legales que está tolerando la mayoría de los argentinos respecto al Estado y respecto a quien tiene la obligación de cuidarlo, ya no solo es grosero, está metiéndose de pleno en cosas que están reguladas en la Argentina Eso- por el Código Penal. Eso quiero ir a lo que vos comentabas también de la cuestión de la crueldad. ¿En qué punto esto de jactarse de maltratar a los débiles es dar rédito político? Este es el punto, Para mí es asombroso, digo, claro, porque lo que vos estás mirando... la política, y aunque sea, Lo que vos estás- disimulaba. Sí, pero estás mirando un cambio en la estructura de sensibilidad colectiva. Cada momento histórico tiene, en cualquier sociedad, parámetros de lo que es admisible y de lo que no es admisible. Esos parámetros no son fijos, no son constantes y se modifican. En consecuencia, podemos recordar algunos de estos actos de crueldad que tampoco son tan nuevos. Si vos recordás el informe del Nunca Más, en el Nunca Más hay testimonios, entre otras cosas, de un acto que sucede en un cementerio público donde con una especie de montacarga están enterrando a una cantidad de muertos NN, mientras 40 o 50 personas observan el espectáculo tranquilos. Entonces uno tiene que preguntarse qué le pasa a alguien que está mirando cómo se entierra cadáveres y hace de esto una especie de espectáculo. El enemigo. Claro, La generación de un enemigo. subversivo. Y como es alguien que ha sido primero destruido con las palabras, es alguien que no le corresponde ningún estatuto legal, es alguien con el que no es preciso discutir nada, es alguien que no tiene ningún derecho. Bueno, los empleados públicos se han convertido en eso. Eso Así es lo que es. quiero decir, pero Los estudiantes universitarios se han convertido Así en es. eso. Rolando, lo que estamos viendo es algo que quienes hemos trabajado estos temas en términos teóricos venimos denunciando. Estas son las consecuencias de los discursos de odio. Los discursos de odio no odio- nacen de una No, cacerola, no. nacen de una práctica Exactamente. social. Digo, no me cabe duda, voy a decir algo tremendo, no me cabe duda que en la Alemania gobernada por un joven Hitler, también había alemanes que, como estamos nosotros diciendo, qué barbaridad, qué barbaridad. Porque la práctica de odiar, la impunidad para odiar, el fin de las hipocresías en lo que se refiere a materia de odio, es lo que ha generado estos gobiernos de derecha y estos gobiernos que hacen del odio una forma de discurso político. Perdón, esta es otra de las variantes cómodas y amables para no mirar la cuestión. Hitler no es simplemente el señor que hizo la Noche de Cristal. Hitler subió en 1933 y Alemania estaba sometida al Tratado de Versalles. Claro. Hitler logró, sin tirar un tiro, entre 1933 y 1938, restablecer el control sobre los Sudetes, restablecer la unidad que no había existido con Austria mediante un Anschluss, y Hitler logró demostrar eficazmente ante la sociedad alemana que no era simplemente un discurso. Este señor, que solamente tiene un discurso, se asienta en la práctica política de 40 años de democracia vaciada. No, yo estoy de acuerdo. Lo que quiero... Entonces, el discurso del odio no es simplemente No, un estoy- señor que habla mal, No, no. es un problema de modales. No, a ver, quiero hacerte claro. No estoy hablando de discurso de odio en términos coloquiales. Estoy hablando de discursos de odio en términos académicos, con la definición de un discurso de odio, que es tomar
un colectivo y emitir un discurso que legitima determinadas violencias contra ese determinado colectivo. El kirchnerismo. Está bien, pero Igualmente, No estoy hablando de el eso. kirchnerismo. Claro, perdón, pero estoy- hay una cuestión. Yo digo, cuando se hizo la primera vuelta y bueno, primero las PASO y después la primera vuelta, Milei no movió del 30%. Así es. Es decir, vamos a decir que el grueso de apoyo a él es un 30%. Después, ¿qué decidió la gente ante un balotaje? Dijo, no, vamos, probemos Algo lo nuevo. nuevo. Ese probemos lo nuevo. Realmente, a ver, yo creo que hablamos Pero hoy de se mantiene todavía, ¿eh? No, pero se mantiene. Pero lo que digo es, porque si no El pareciera que fuera... antiperonismo le da una carta blanca a Milei. Pero no Le es da solo una el carta blanca, antiperonismo. pero- Voy a decir El una cosa. ministro que estaba haciendo el ajuste era el ministro que era el candidato del gobierno. Simplemente aquellos que tenían que soportar la política del ministro no tenían por qué tener mucha alegría para votarlo. Si en el mejor de los casos, previendo que el señor Milei era el señor Milei, vos decías, bueno, voto no a Massa, voto contra Milei. Pues bien, eran muchos más los que votaron contra Massa que contra los que Milei. votaron contra Está bien. Milei. Igual- Esta es toda la discusión. Está bien, Pero a mí- igualmente... A mí me parece, en esto quiero ser clara, me parece que hay algo que no terminamos de comprender de cómo se dio la polarización en estas elecciones. Mucho tiene que ver que fue el voto en contra de. Claro. También creo que hay mucha, que a mí no me gusta el término, pero hay mucho voto desclasado. Yo te escuché en un recorte de Twitter diciendo, claro, le tratábamos de explicar los derechos a quien ya los había perdido. Claro. Así es. Le decíamos al señor del Rappi, vas a perder tus derechos de seguridad social. ¿Qué derecho de seguridad social? Digo, Perdón, ahí va. eh, Cuando vos haces esta práctica y llamás Vacías a de esta contenido. claro. Entonces lo que vos estás haciendo es hipocresía, derecho. Discursivamente se supone que a vos ese señor te importa. Sí, no tenés una buena radiografía de lo que está pasando. por eso, yo- Mira, yo no creo. ¿Vos sabés una cosa? Si alguna cosa tiene el INDEC, son datos. Y si alguna cosa te permite saber el INDEC con un nivel de precisión admirable, es qué sucede. Cuando alguien no se entera, es porque no quiere enterarse. A ver, ¿vos creés cuál es el derecho que Milei está tutelando? La rentabilidad. Es el único derecho que a Milei le importa. perdón, Todos Marx los le otros. llamaría la plusvalía. ¿Cómo? Marx diría que está custodiando la plusvalía. Sin duda, esa es la forma en que asumen bajo el capitalismo la Exacto. rentabilidad. Pero como yo no estaba tratando de explicarlo esto de una perspectiva socialista, sino estaba tratando de explicar esto de la cosa más obvia, cuando yo digo que el capitalista... A ver, ¿alguien puede imaginar un resultado económico que no sea producto del trabajo? Y O el es- financiero. ¿Eh? Presuntamente el financiero. Presuntamente. Está bien, pero el financiero... Tiene un límite, porque es El- la capacidad de generar riqueza. Que tiene un Claro, país. la riqueza, en última instancia, la producción de riqueza, no es otra cosa que organización del trabajo. Una fábrica puede tener 10.400 formas de organizarse, pero no es ninguna otra cosa que organizar trabajo. Una empresa no es otra cosa que organizar trabajo. Cuando vos mirás cómo funciona una gran empresa, eso funciona programáticamente, no se propone actuar según el mercado, disciplina y ordena el mercado, por eso es una gran empresa. Entonces, cuando vos decís mercado y hablás como si esto fuera en 1810 igual que la semana pasada, queda claro que no sabés ni lo que es el mercado. Cuando vos decís Marx y la teoría del valor, queda claro que ni siquiera sabés de qué estás hablando. Marx no es el autor de la teoría del valor. Smith y Ricardo organizan la conceptualización que Marx va a tomar. Marx organiza la pregunta La para crítica. que Smith y Ricardo dan la respuesta. Y le cambia el lugar en todo el razonamiento. Discutir esto a esta altura del siglo XXI es como proponer que no estudies a Einstein, a Planck y a Newton. Un retroceso. Les agradezco a ambos el debate. No, por Muchísimas gracias. favor.